Hola alumnos, bienvenidos a esta clase número 6 de Matemática 2. ¿Sí? Vamos a comenzar ahora con este módulo, integral definida. Vamos a ver entonces un PowerPoint para comenzar a analizar los temas de esta unidad. Entonces, en esta unidad vamos a comenzar con el concepto de integral definida, ¿sí? Para poder definir, valga la redundancia, vamos a empezar a analizar a qué llamamos cálculo de área, ¿sí? Luego vamos a ver el teorema fundamental de integración, en el cual vamos a determinar la fórmula de Barrow. Y por último vamos a ver algunas propiedades de la integral definida. Entonces, empecemos con este otro cuadrito que dice que la integral definida se inició históricamente con la resolución del problema del cálculo de área. ¿Sí? Dentro de estos cálculos de área podíamos trabajar con figuras planas. Como sabemos que si se trata de un polígono se descompone en triángulos y el área del polígono es igual a la suma de las áreas de todos sus triángulos. Entonces, para figuras de este tipo era sencillo mediante este método conocer el área de esa figura. Pero cuando surgieron problemas como figuras que estaban limitadas por uno o más arcos de curvas, como este tipo de figuras, ya no era posible en la mayoría de los casos obtener el área mediante fórmulas geométricas. Entonces, por este problema se empezó a estudiar, por ejemplo, empezaron a trabajar con lo que era la curvatura del círculo, ¿sí? Que trataban de aproximar el área del círculo al área de un rectángulo, de un cuadrado, ¿sí? Y de esta forma trataban de encontrar el área de figuras que estaban limitadas por caras circulares, ¿sí? Entonces empezaron con ese tipo de análisis hasta concluir a lo que se conoce hoy en día como integral definida, ¿sí? Que nos permite hallar el área de este tipo de funciones, de este tipo de curvas. Entonces, vamos a ver la deducción del cálculo de área de este tipo de figuras, ¿sí? Sea f una función continua en el intervalo cerrado AB, tal que f de x sea mayor o igual a 0, para todo x perteneciente a este intervalo cerrado AB, y sea R la región plana de la cual se quiere calcular el área, que encierra y está limitada por los gráficos de las funciones y igual a f de x, y igual a 0, es decir, el eje x, x igual a y x igual a b. Entonces, supongamos que dividimos este intervalo en n subintervalos, ¿sí? Como vemos tenemos la partición de este subintervalo AB en n partes, y basándonos en la geometría clásica sabemos que el área de un rectángulo tiene por fórmula base por altura, y podríamos calcular la suma de todas las áreas de los rectángulos superiores e inferiores y obtendríamos la suma superior, como vemos en este caso en la fórmula, y la suma inferior. En la suma superior observamos que tenemos m sub 1, m sub 2, m sub 3, a estos valores los llamamos máximos de f en cada uno de los intervalos, y en la suma inferior observamos que tenemos m sub 1, m sub 2, m sub 3, y a esos m sub 1, m sub 2, m sub 3 minúsculas los llamamos mínimos de f en cada uno de los intervalos. Entonces, lógicamente el área de la función es mayor que la suma de todas las áreas, ¿sí? Entonces el área de la función es mayor que la suma inferior y es menor que la suma superior. Cuando n tiende a infinito, es decir, cuando aumenta el número de subintervalos, entonces tenemos que el límite de la suma inferior cuando n tiende a infinito es igual al límite de la suma superior cuando n tiende a infinito, y es igual al área de f de x, y eso es igual a la integral definida desde a hasta b de f de x diferencial de x, y es igual a la integral definida.
Bueno, el área calculada en la primera consideración, rectángulos superiores, dará un valor en exceso, y en la segunda consideración, rectángulos inferiores, se obtendrá área en defecto. Por eso se realiza la siguiente deducción. Si consideramos a P sub n una partición del intervalo cerrado AB en n subintervalos determinados por el conjunto x sub 0, x sub 1, x sub n menos 1, x sub n, con delta de x sub 1 igual a x sub 1 menos x sub i menos 1. Además, sea t sub n igual a t sub 1, t sub 2, t sub n, una ampliación o un aumento de p sub n, y luego construimos n rectángulos cuyas bases sean los n intervalos de la partición p sub n, y las alturas están dadas por f de t sub 1, f de t sub 2, f de t sub n, respectivamente, y de esa manera tendremos lo que se observa aquí en el gráfico, y decimos que el área del iésimo rectángulo de la figura estará dada por a sub i igual a f de t sub i por delta de x sub i, y la suma de las áreas desde i a n estará dada por a igual a la suma desde i igual a 1 hasta n de f de t sub i por delta de x sub i, que es la suma de las áreas de los n rectángulos, será una aproximación del área de R. Si aumentamos el número de subintervalos, entonces crece la longitud de cada subintervalo de la partición P sub n, obteniéndose una nueva suma que dará una mayor aproximación del área de R buscada. Entonces, si existe el límite de esta suma cuando el número de n de rectángulos tiende a infinito y cada uno de los intervalos delta x tiende a 0, por definición este límite es el área buscada de la región R y simbólicamente es el área real igual al límite de la suma desde i igual a 0 hasta n de f de t sub i por delta de x sub i cuando n tiende a infinito o cuando delta de x tiende a 0, y es igual a la integral definida desde a hasta b de f de x diferencial de x. Entonces, siempre que este límite exista y sea finito, es la integral definida que permite calcular el área de la región buscada. Ahora vamos a ver el teorema fundamental del cálculo integral. Este teorema fue propuesto por Isaac Barrow, que permite obtener el resultado de la integral definida cuando f de x es continua mediante una primitiva de la función integrando. Entonces, sean s sub x y f de x dos primitivas de f de x que se diferencian lógicamente en una constante. Entonces, como vemos, s de x es igual a la integral definida desde a hasta x f de x diferencial de x es igual a f de x más c. Entonces, si calculamos toda el área encerrada en el intervalo cerrado AB, resulta, a partir de esta función, digamos s de x, vamos a tratar de encontrar esta función para el teorema de Isaac-Barrow. Entonces decimos que si x es igual a, entonces tenemos que s de a es igual a 0. Como s de x es igual a f de x más c, si reemplazamos, para s de a tenemos f de a más c. Hacemos un despeje y obtenemos menos f de a igual a c. Por lo tanto, si recordamos, teníamos la integral definida desde a hasta x, f de x diferencial de x igual a f de x más c. Entonces reemplazamos a esa función f de x por el valor que habíamos obtenido, que era menos f de a. Entonces reemplazamos a c por f de a y obtenemos la diferencia de f de x menos f de a. Y finalmente s de x es igual a la integral definida desde a hasta x de f de x diferencial de x es igual a f de x menos f de a. Entonces, si particularizamos o si calculamos toda el área encerrada en el intervalo cerrado AB, resulta la integral definida desde a hasta b de f de x diferencial de x igual a f de b menos f de a, y a esta fórmula la llamamos fórmula de Barrow. La fórmula de Barrow nos expresa que el valor numérico que permite calcular una integral definida
se obtiene realizando la diferencia entre los valores alcanzados por la primitiva de la función en los extremos de integración. Y luego vamos a ver algunas propiedades de las integrales definidas, que al igual que las propiedades integrales indefinidas, podemos definir que todo factor constante del integrando se puede sacar fuera de la integral, es decir, tenemos la integral definida desde a hasta b de k por f de x diferencial de x es igual a k por la integral definida desde a hasta b f de x diferencial de x. La segunda propiedad dice que la integral de la suma algebraica de un número finito de funciones es la suma algebraica de la integral de cada una, o sea, tenemos la integral definida desde a hasta b f de x más menos g de x diferencial de x es igual a la integral definida desde a hasta b f de x diferencial de x más menos la integral definida desde a hasta b de g de x diferencial de x. Luego dice que si C es un punto interior del intervalo cerrado AB, es decir, C mayor que A y menor que B, se verifica que la integral definida desde A hasta B de f de x diferencial de x es igual a la integral desde A hasta C f de x diferencial de x más la integral definida desde C hasta B f de x diferencial de x. Y la cuarta propiedad dice si los extremos de integración son coincidentes, la integral definida es igual a 0. En efecto, se aplica la fórmula de Barrow. Como observamos, tenemos la integral definida desde a hasta a f de x diferencial de x, y por Barrow tenemos f de a menos f de a es igual a 0. Por lo tanto, la integral definida desde a hasta a f de x diferencial de x es igual a 0. Y la propiedad número 5 dice si se permutan los extremos de integración, el resultado es el número opuesto. Como vemos, tenemos la integral definida desde a hasta b de f de x diferencial de x es igual a menos la integral definida desde b hasta a f de x diferencial de x. Aplicando la fórmula de Barrow observamos que se obtienen resultados opuestos. Bueno, entonces esto ha sido todo por la clase de hoy. Los espero en la próxima clase para concluir con el tema de integrales definidas. Gracias.